Gracias a las señoras ministras. Y en ese instante queremos invitar al señor presidente de la República a que tome el micrófono y se dirija al pueblo ecuatoriano. Un fuerte aplauso para él. Bueno, la verdad es que yo estoy más nervioso y emocionado que la compañera Laura. Créanme que esta es una de las mejores, más sentidas condecoraciones que he recibido en estos 8 años de gobierno, poder ser socio de su organización, que me consideren un reciclador más. Créanme, por eso tal vez, pese a todos los problemas, todos los obstáculos, el inmenso apoyo de nuestra gente, sobre todo de los más pobres, porque saben que somos auténticos y saben que para nosotros realmente esto es un gusto estar con ustedes. Por eso tal vez, entre otras cosas, porque sí ha habido cambios reales de poder, es que las élites de este país no me quieren mucho, porque realmente yo disfruto más estando reunido con la clase trabajadora, con los más pobres, que con los que siempre han dominado nuestro país. Pero atentos, atentos. Ser pobre no significa ser humilde, ¿eh? Mañana vamos a tener marchas con agresiones, insultos, lo de siempre, y muchos se autodenominan pobres y representantes de los pobres y paradójicamente reclaman mientras gritan lo que quieran, mientras mienten, reclaman por la libertad de expresión, por la democracia, etc. Y probablemente haya gente que tenga sus posibilidades y que sea muy humilde de corazón, pero claramente es más difícil encontrar este último caso, y esa autenticidad, esa solidaridad, ese espíritu comunitario, es mucho más fácil encontrarlo entre los pobres, entre la clase trabajadora. Este es, como se decía, como lo decía nuestra ministra Lorena Tapia, otro ejemplo de que Ecuador ya cambió, de que cosas buenas, nuevas, positivas están pasando. El gobierno apoyando a esos recicladores, a esos pobres entre los pobres. También mañana se marcha porque estamos contra la organización laboral, contra los sindicatos. Estamos contra los abusos, porque muchos de esos sindicatos lo que hacían era esquilmar al sector público. Como nadie defendía al Estado, imponían sus abusos. Imagínense, las grandes conquistas era trabajar solo 6 horas, atender menos al público, vacaciones para toda la familia, etcétera. Y cada conquista de ellos era un libro menos para nuestros hijos, para nuestros niños de escuelas fiscales, una medicina menos para nuestras familias. Y lo que hemos tratado es de limitar esos abusos en función del bien común. Pero ¿cuándo esos pseudo dirigentes hablaron en nombre de los recicladores, aquellos que no tenían absolutamente nada? Así que felicitaciones también por esa decisión de organizarse. Unidos, son una fuerza invencible, compañeros. Pero sobre todo para los amigos extranjeros, a quienes extendemos la bienvenida y saludo, hay muchos símbolos, emblemas de que Ecuador ya cambió. El sitio donde estamos reunidos es uno de aquellos emblemas, de aquellos símbolos, de aquellos signos. Esto actualmente es un parque de cerca de 20 hectáreas, pero ¿saben qué era antes? La hacienda privada de uno de los banqueros que quebraron a este país. Y así han sido los excesos, hasta las aberraciones de nuestra oligarquía. 20 hectáreas de una hacienda privada con caballerizas de los banqueros que nos quebraron al país. Hoy esto es un parque público y estas caballerizas sirven para hacer equinoterapia para niños con discapacidades. Y por eso tal vez algunos también dicen que yo exacerbo la lucha de clases, que me digan que estoy mintiendo. Pero esa intolerable, absurda, ridícula opulencia al lado de la más intolerable pobreza también es violencia, son balas cotidianas contra la dignidad humana y todos debemos rechazarlo. Nada justifica aquello. En sí muy simpático concepto de libertad, las oligarquías, o sea, las élites nos dicen que cualquier control, cualquier intento de redistribución es atentar contra la libertad. Para ellos la libertad es la no intervención, la ley de la selva, el sálvese quien pueda. Para el socialismo del siglo XXI, para la revolución, la verdadera libertad
en la no dominación, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos. Y por eso, por supuesto, el Estado tiene que intervenir en función del bien común. Como dicen los escandinavos, de las sociedades más equitativas, están dejando de serlo, pero eran de las más equitativas del planeta. Una soguita para alar al que sube demasiado y una soguita también para alar al que desciende demasiado. Somos una sociedad, no puede haber esos niveles de polarización. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Hasta hace poco, todavía, pero sobre todo hasta hace poco, cuando no estaban organizados, los recicladores absolutamente excluidos, invisibilizados, en el círculo no de la pobreza tan solo, de la pobreza extrema, de la miseria. Mira que teníamos en pleno Quito haciendas de 20 hectáreas con caballerizas propias, etc. Y algunos osarán decir que era tal vez porque se ha escuchado eso en nuestras oligarquías, de que los pobres no trabajan. Nos ha dado su testimonio la compañera Laura, como de los 5 años de sol a sol trabajaba y nunca pudo salir de ese círculo de la pobreza. Esa es nuestra misión, compañeros, como gobierno. Igualdad de oportunidades, dignificación de todas las actividades, y que con tanto trabajo como el de nuestros recicladores, además con tanto impacto positivo a nivel social, que no tenga que ser una economía de subsistencia, una economía de perpetua miseria. Quiero dar un saludo a todos los presentes, en primer lugar a las queridas y queridos hermanos recicladores, a los representantes de los medios de comunicación social, a los compañeros de la fuerza pública, soldados de la patria, policía, que nos acompañan. Hay muchísimos miembros del gobierno por la importancia que nosotros le damos a este sector, como siempre, a los sectores más pobres, más excluidos de la patria. Para eso estamos, no para contentar a los que siempre tuvieron todo, a los que siempre nos dominaron, que no solo son las oligarquías económicas y de abolengo social, sino también pseudos dirigentes que perpetuaron privilegios e incluso impusieron abusos, y al perder su poder, hoy marchan contra el gobierno más revolucionario desde la revolución alfarista de inicio del siglo XX, compañeros. Por la importancia que le damos a esta reunión, hay muchísimos ministros, ministras de Estado, altos funcionarios, autoridades del gobierno nacional. Un saludo a todos ellos. También tenemos compañeras, compañeros asambleístas, compañeras, compañeros concejales, compañeras y compañeros alcaldes de la provincia y del país. Tenemos a nuestra querida compañera Laura Guanaliza, presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. Yo también estoy muy nervioso, doña Laura, porque algunas veces creo que el presidente brilla mucho y tal vez ilumino poco. Y en verdad me intimida, me siento tan pequeñito frente a gente como ustedes que iluminan tanto sin brillar. Muchísimas gracias por su ejemplo de vida cotidiana. Un saludo al señor Ricardo Valencia, director de la Iniciativa para el Reciclaje, al compañero Hugo Jacome, superintendente de Economía Popular y Solidaria. Nada de esto existía antes de la Revolución Ciudadana. Solo existían 2 sectores en economía en las constituciones tradicionales, público y privado. Con la Constitución de la Revolución Ciudadana se reconoce un tercer sector, el de la economía popular y solidaria, donde están incluidos nuestros compañeros recicladores. Tiene su correspondiente ley, correspondiente superintendencia. Un saludo a Lorena Tapia, la felicitación por la iniciativa de este evento, nuestra querida ministra de Ambiente. Y un saludo cariñoso a la compañera Anabel Hermosa, segunda vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito. El reciclaje, compañeros, es un camino, una cultura, toda una cultura a seguir. Y no puede ser visto únicamente, sobre todo le hablo a los jóvenes, no puede ser visto únicamente como una tarea del Estado o de los gobiernos locales, que también son Estado. Tampoco como un tema de interés exclusivo de quienes encuentran en él una fuente de ingresos. Reciclar significa volver a aprovechar aquellos materiales que pueden ser recuperados, que alguien tiró, pero que alguien más puede necesitar. La basura que producimos en cada hogar, la que desechan las industrias, los negocios de todo tipo, día tras día, semana tras semana, en meses y años suma millones de toneladas métricas que es basura que podría sepultar ciudades enteras, pero al mismo tiempo son recursos que podemos aprovechar.
Solo imaginemos lo que ocurriría en poco tiempo si la basura dejara de ser recogida en nuestro barrio, las consecuencias catastróficas que ello tendría para la salud y el medio ambiente en nuestro entorno inmediato. Muchos materiales pueden y deben ser recuperados de la basura, volver a ser útiles, metales, papel, plásticos, convertirse en materia prima para innumerables procesos industriales, los residuos orgánicos convertirse en abono. El amor al terruño, y aquí es muy fácil decir se ama al país, se ama a la ciudad, y sin embargo desperdicio, sin embargo ensucio, como un alimento, boto la funda. Lo más fácil es decir que se quiere a la ciudad, se quiere al barrio, se quiere al país. Hay que demostrarlo, con hechos, con obras. El amor al terruño, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nosotros mismos, debería ser motivo suficiente para ayudar a mantener limpio el entorno, a hacer sustentable la vida en nuestras ciudades, en el país y en el planeta. Reciclar es un favor que cada cual se hace a sí mismo, que nos hacemos todos unos a otros. Expresa la esencia y el interés compartido del bien común. Nunca es tarde para hacer conciencia y aportar al manejo adecuado de los residuos sólidos, tanto en el hogar como en la comunidad. Pero no es suficiente. El lema que hemos visto aquí dice reducir, reusar, reciclar. Ya vamos a ver ejemplos de reducción. ¿Cómo podemos consumir menos y mejor? ¿Cómo hay tanto desperdicio, por ejemplo, de alimentos, mientras hay gente que todavía muere de hambre en nuestro planeta? Y como siempre decimos, por eso la lucha contra la pobreza, la superación de la pobreza, ya no es solo un imperativo técnico, es sobre todo un imperativo moral. Porque por primera vez en la historia de la humanidad, esa pobreza no es por falta de recursos, sino por mala distribución de los recursos, por sistemas perversos que muchas veces excluyen a las grandes mayorías. Hay que reducir. Vamos a ver un ejemplo, insisto, de cómo se desperdician alimentos en el mundo. Hay que reusar, sin H, significa volver a utilizar. Pero qué difícil es esto. Insisto, con la conspiración permanente de ciertos medios de comunicación, de ciertas oligarquías que tienden la libertad como hacer lo que le da la gana, sin comprender que el ser humano es un ser gregario, que vive en sociedad, que debemos tener reglas de conducta en función de esa sociedad. Un ejemplo concreto, no sé si se acuerdan cuando intentamos poner fundas reusables en los supermercados. Nos acusaron de atentar contra la libertad, de estar obligándole a la gente a hacer lo que queremos. Vayan a Europa, eso es lo más común. Pero aquí nuestras élites y sus medios de comunicación nos hicieron creer que era un atentado a la libertad. Eso es reusar. En vez de ir al supermercado y cada vez comprar una nueva porque les hacen pagar, dicho sea de paso, funda plástica que contamina, llevar su funda reusable y volverla a utilizar una y otra vez. Por supuesto, como hemos hablado, hay que reciclar, volver a utilizar los desechos que son útiles. Pero en muchas partes del mundo ya se agrega otra R a este lema, y esa R viene de rechazar. Y sobre todo, queridos jóvenes, yo sé que nuestros recicladores, este tal vez mensaje sobra, porque son ejemplos de austeridad, de sencillez, pero sobre todo ustedes, queridos jóvenes, aprendamos a rechazar tanto consumismo, a que a nosotros mismos nos conviertan en otro fruto más de consumo, a rechazar tanto materialismo, tantas cosas inútiles, innecesarias, con las que nos quieren convencer para adquirir y nos quieren hacer creer que con eso se logra la felicidad, cuando la verdadera felicidad está en uno mismo, no en las cosas materiales que uno pueda poseer. En este día y todos los días debemos reflexionar, por ejemplo, sobre cómo es posible que en el mundo se tiren a la basura diariamente 1.300 millones de toneladas de alimentos, según lo reporta la FAO, Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y mientras tanto, en otros lugares del mundo, la gente se muere de hambre. Pero además aquello ocurre mientras, como le decía, 870 millones de personas alrededor del mundo pasan hambre, no tienen la alimentación suficiente, según lo denuncian las mismas estadísticas de la FAO. En la Revolución Ciudadana buscamos la justicia, buscamos proteger el medio ambiente, somos ecologistas, pero ecologistas consecuentes. Decir que Ecuador ama la vida es mucho más que un eslogan de la campaña por convertirnos en potencia turística. Lo más importante es la vida en la naturaleza, la vida de los seres humanos y una vida digna. Y por eso luchamos. Pero por supuesto,
no son conceptos excluyentes de una vida digna con protección de la naturaleza. Por el contrario, se refuerzan mutuamente. Por eso Ecuador tiene la constitución más verde del planeta, también obra de la Revolución Ciudadana. La primera y única hasta ahora constitución en la historia de la humanidad que otorga derechos a la naturaleza. Hemos propuesto a nivel mundial las ideas más avanzadas para detener el calentamiento global, el impuesto de Eli Correa a las exportaciones de petróleo, la compensación a las emisiones netas evitadas, en la cual se basaba la iniciativa Yasuní ITT. Lamentablemente el mundo demostró no estar todavía a la altura de esas propuestas. Vamos hacia la construcción de comunidades verdes, de barrios verdes. Soñemos en lo imposible y trabajemos por hacerlo realidad. Somos ambientalistas, pero no ingenuos. Queremos un país verde, pero no un país tonto. Tampoco vamos a poner a nuestra gente, a nuestro pueblo, con tantas necesidades insatisfechas como bien lo conocen los hermanos recicladores, a ser tontos útiles de los grandes contaminadores mundiales. Estamos conscientes de que el extractivismo no es el modelo económico que deseamos para nuestro país. ¿A quién le puede gustar el petróleo? ¿A quién le puede gustar la minería? Pero la pregunta es si no son necesarios, además de mantener nuestra forma de vida como la conocemos, nuestro estilo de vida, para superar lo más pronto la pobreza. Y por supuesto que se requieren esos recursos para esa superación de la pobreza. Queremos salir del extractivismo, convertirnos en una sociedad del conocimiento, basar nuestro desarrollo en un recurso infinito que es el talento humano. Pero sabemos que no se sale del extractivismo cerrando el petróleo, las minas, y con ello teniendo más necesidades insatisfechas, sino invirtiendo, movilizando los recursos del extractivismo en proyectos concretos, precisamente para salir de ese extractivismo, como por ejemplo las decenas de miles de becas para que nuestros jóvenes se preparen en las mejores universidades del mundo y vengan con su talento humano a convertir al país en una sociedad del conocimiento. El manejo de los residuos sólidos implica altos costos para el gobierno central y los gobiernos locales. La recolección de basura, mantenimiento, administración de rellenos sanitarios, son cosas costosas. Evitar contaminar, adecuado tratamiento de aguas servidas, es extremadamente costoso. Hay mitos urbanos y rurales, mitos nacionales. Hay cosas que suenan bonitas, pero no son ciertas, son engaños sociales. Por ejemplo, la minería está destruyendo el agua dulce del Ecuador. ¿Saben cuántos grandes proyectos mineros tenemos en marcha? En etapa de explotación. Ninguno. Ninguno. Una gran falacia. ¿Y cuál es de lejos la principal fuente contaminante del agua dulce del Ecuador? Las aguas servidas de las ciudades que no tienen un adecuado tratamiento. El propio Quito, capital de la República, tiene destrozado el Machángara, porque ahí van las aguas residuales de Quito, las aguas servidas de Quito. Pero lo mismo Guayaquil en Estero Salado, Quevedo en el río Quevedo, Tena en el río Tena, La Tacunga en el río Cutuchi. Y solucionar eso cuesta miles de millones de dólares. Manejar los residuos adecuadamente, evitar la contaminación, es costoso y para eso necesitamos nuestros recursos naturales no renovables, paradójicamente. Y cada día las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados están más conscientes de que para resolver estos problemas, agua servida de las ciudades, adecuada recolección de basura, porque no se trata solo de clasificar la basura cuando se bota en los tachos, se trata de que tiene que ser procesada también de diferente manera y para eso se necesita inversión, para eso se necesitan recursos financieros. Están conscientes cada día más los gobiernos autónomos descentralizados que necesitamos los recursos del extractivismo. Y también creo que cada día queda más al descubierto la demagogia de unos pocos alcaldes, autoridades locales, que dicen no al petróleo, pero por otro lado son los que más presionan para recibir más dinero de ese mismo petróleo. A ser coherentes, compañeros. Les decía, creo firmemente en un Ecuador verde, donde podemos convivir en una plena armonía con nuestro medio ambiente. Junto a ustedes, compatriotas,
podemos generar los grandes cambios en nuestras diarias costumbres. Somos esa generación verde que será recordada no solo por haber concretado la misión de transformar la matriz de consumo, la matriz productiva, sino porque marcará un antes y un después en los hábitos de vida del Ecuador. En Ecuador se generan alrededor de 4 millones de toneladas anuales de residuos sólidos, de los cuales el 25%, es decir, 1 millón de toneladas, es material potencialmente reciclable como papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra. Como resultado de las acciones del gobierno nacional, prácticamente en ningún sector se ha retrocedido durante estos 8 años de revolución. En algunos, en todos hemos avanzado, pero en algunos ha habido verdaderas revoluciones, en otros solo avances. Creo que en este ámbito hemos tenido importantes avances, pero todavía no una revolución. Y ese es el gran desafío. Y estamos dispuestos a enfrentarlo. Y estamos dispuestos a vencer este desafío, compañeros. Pero ya gracias a acciones del gobierno nacional, en el 2014 se logró recuperar y reciclar un aproximado de 245.000 toneladas, que corresponde a una cuarta parte del potencial recuperable. Antes esto era prácticamente nada, pero todavía faltan las otras 3/4 partes. El reciclaje posee un alto potencial económico, incluso puede atraer inversiones a nuestro país. Según datos del año 2010, la gestión integral de residuos sólidos concentra la actividad de 3.283 empresas que genera una producción bruta de 222 millones de dólares y un valor agregado de 148 millones de dólares. Y algo muy importante, se estima que el reciclaje sustenta a más de 20.000 familias de la patria. En febrero del año pasado se suscribió un convenio entre la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC, y entidades del Estado como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria. En su primer año de ejecución, este convenio ha conseguido importantes resultados, porque no solo queremos el reciclaje, sino, como se ha repetido una y otra vez en este evento, el reciclaje inclusivo, el reciclaje con aquellos que siempre estuvieron en dicha actividad, en forma silenciosa, ganándose honestamente el pan de cada día y realizando un tremendo servicio para nuestra sociedad. Políticas públicas para el reciclaje inclusivo. Ese es uno de los acuerdos que hemos tenido con la red de reciclaje. Como la política para reducir el uso de vidrio, para reusar y reciclar el vidrio, donde se incorpora expresamente a la red de los recicladores. Se han definido modelos con inclusión social y económica para recicladores de base, para las plantas de separación de residuos en Quito y Cuenca, ciudades que generan el 22% del total de residuos en el país. Se modificó la normativa ambiental para la ágil regularización de recicladores y para obligar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a practicar el reciclaje bajo el principio de inclusión social. Les insisto, queremos reciclaje no con las grandes empresas capitalistas, bienvenida, siempre y cuando no perjudiquen a nuestros compañeros recicladores. Queremos reciclaje con los recicladores de siempre. También, gracias a ese convenio, se logró la inclusión de organizaciones sociales de recicladores de base dentro de la economía popular y solidaria y registradas en la correspondiente superintendencia. El garrote y el maltrato contra los llamados informales son contrarios a los principios de la Revolución Ciudadana. Allá donde la derecha más recalcitrante, más cavernaria, me estorbo, me molestia, como decía la compañera Laura, ese comerciante informal, ese reciclador informal. Nosotros vemos emprendedores, trabajadores honestos que buscan llenar la olla familiar día a día. Y por supuesto que hay que cumplir con las normativas, pero tendrán siempre nuestro total apoyo y respaldo, compañeros. Hemos impulsado políticas públicas exitosas, muy exitosas, como la del impuesto redimible de 2 centavos por botella, por botellas de plástico PET. Los gobiernos autónomos descentralizados de unión con las asociaciones de vecinos deberían establecer sistemas de manejo de residuos que faciliten el trabajo de los recicladores de base. Pero este programa, que también lo denostaron como otro impuesto
Ni siquiera es un impuesto, técnicamente es un depósito redimible. El gobierno no gana un centavo, porque se paga 2 centavos más por botella de plástico, pero al devolver la botella se recupera los 2 centavos por parte del reciclador. Ha tenido este programa un éxito insospechado. Jamás nos imaginamos tanto éxito. El año pasado se recogieron así, de forma espontánea, 2 millones de botellas de plástico, el mayor monto recogido en toda América Latina y en porcentaje uno de los mayores niveles a nivel mundial. Muchas gracias también a ustedes, compañeros, por esa colaboración. El supuesto impuesto ha resultado uno de los programas más eficientes del mundo e incluso ha hasta triplicado el ingreso de algunos compañeros recicladores y ha sido un importante factor para superar al menos la pobreza extrema. El pasado 1 de marzo se celebraron algunas cosas. No quiero mencionar, Ricardo, tú eres colombiano, ¿verdad? 1 de marzo del 2008 nos bombardeó unilateralmente Colombia. Y luego, para justificar ese bombardeo, dijeron que éramos cómplices de la FARC, porque se nos había infiltrado un campamento de la FARC. Colombia tenía 200 campamentos, entonces eran más cómplices, ¿no? Todo eso hemos tenido que aguantar en estas luchas. Y toda una campaña de prestigio a nivel mundial. Hasta ahora conozco a alguien de la FARC, pero supuestamente mi campaña fue financiada por la FARC, tenemos colaboración con la FARC, etc. Pero el 1 de marzo también se celebra algo más, y Laura lo recordó. No soy muy afecto a estos días, pero sobre todo que se inventan con fines comerciales. El día de San Valentín, del amor y la amistad. O sea, los demás días no son del amor y la amistad. Todos los días deben ser del amor y la amistad. ¿Y para qué se inventan eso? Y sobre todo los del norte, para vender más. Pero hay fechas históricas, como el 1 de mayo, Día del Trabajador, como el 8 de marzo, Día de la Mujer, y como el 1 de marzo, Día del Reciclador. ¿Por qué? Porque este día se estableció en el Encuentro Internacional de Recicladores que reunió 34 países en Colombia en el año 2008, en memoria de uno de los actos más atroces, ejemplo de la codicia sin límite que pueden tener ciertos mal llamados seres humanos, en memoria de las víctimas de lo acontecido en Colombia precisamente en 1992, donde un grupo de compañeros recicladores, 11 como lo recordó Laura, fueron asesinados por sujetos vinculados a una universidad para vender sus cadáveres, comercializar sus cuerpos para investigación, estudio y tráfico de órganos. Aquel abominable crimen mostró una vez más de cuerpo entero el desprecio por la vida, la deshumanización que campea en ciertos segmentos de la sociedad. También las condiciones absurdas en que se realiza una tarea esencial para la sociedad por parte de seres humanos que se encuentran en situación de extrema pobreza, como eran los recicladores asesinados, que fueron llamados para ganarse unos pesos y encontraron la muerte. Constituye una gran ironía el que mientras en el llamado primer mundo el manejo de desechos es altamente remunerado y se realiza con todas las precauciones y el equipo adecuado, en el llamado tercer mundo, quienes recuperan residuos sólidos potencialmente reciclables pueden llegar a confundirse con ellos, ser tratados como objetos desechables, invisibilizados, ignorados por la sociedad o incluso asesinados como en 1992. Es destacar también que la mayoría, por eso se celebra el Día de Reciclador, les insisto, no soy muy afecto a estos días que se inventan, pero por fines comerciales. Días que recuerdan hechos heroicos, históricos, tragedias como la de 1992, por supuesto que hay que recordarla. Por supuesto que está prohibido olvidarla, compañeros. Es destacar también que la mayoría de trabajadores de este sector son valiosas mujeres de la patria, madres que buscan un mejor futuro para sus familias, aun a riesgo de su propia salud. Cuánto ejemplo de entrega y sacrificio, cuánta generosidad, queridas madres. Pero esa situación de pobreza extrema, esa situación de vulnerabilidad para nuestros recicladores, nunca más, compañeros. En el Nuevo Ecuador no puede haber ciudadanos de distintas categorías. Trabajamos por la igualdad y la dignidad de todas y de todos. Por eso, esto recién empieza. Hoy día la compañera Luisa, en varias entrevistas de radio, sugería la seguridad social para los recicladores. Por supuesto, compañeros, es una orden constitucional
en uno de los objetivos de nuestro gobierno. Seguridad social para todas y para todos, incluso el trabajo no mercantil, que también es trabajo humano valioso, el trabajo de las amas de casa, pero más aún en el caso de los recicladores, donde tenemos trabajo para el mercado, trabajo que genera valor agregado cuantificable en el mercado, porque las madres de familia, quehaceres domésticos también generan valor agregado, pero no se intercambian en el mercado. Y por supuesto, todo el apoyo para esa seguridad social para nuestros recicladores. El trabajo autónomo es uno de nuestros objetivos. Hemos avanzado mucho en el trabajo en relación de dependencia, en afiliación al seguro social, pero nos falta mucho caminar en el trabajo autónomo y sobre todo en ese trabajo sin fines mercantiles. También se nos ha hablado de acceso a crédito. Ya estamos trabajando, compañeros, y en los próximos días se anunciará la línea de crédito del Banco Nacional de Fomento para nuestros recicladores y para las organizaciones de recicladores. Esto recién empieza. Como les decía, no somos afectos a celebrar el día de esto o del otro. Creemos que todos los días deberían ser el Día de la Mujer, de la Madre, de los niños, del amor y la amistad, de los trabajadores de cada oficio. Y todos los días también deberían ser los días del reciclaje y del reciclador. Así que nuestro compromiso para trabajar día a día para apoyar su tan importante labor, compañeros, así también como para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Todos deberíamos reciclar y convertirnos en recicladores todos los días. Así que muchas gracias por este inmerecido homenaje, honor que me han otorgado al recibirme como uno de ustedes. Que la conmemoración del Día Internacional del Reciclador contribuya a mantener la memoria sobre lo ocurrido en Colombia con esos seres humanos que fueron víctimas de la deshumanización, de la codicia extrema, pero también a recordarnos día a día el compromiso que todos tenemos con el reciclaje y con aquellos que anónimamente realizan tan importante labor, nuestros compañeros recicladores. El reciclaje informal, que antes era calificado inadecuadamente como minado de residuos, se realiza en Ecuador desde hace más de 70 años. El reciclaje en sentido amplio es quizás muy antiguo, pero solo en las últimas décadas se practica de manera sistemática y se ha vuelto parte de la conciencia ambiental de la humanidad y en el caso del gobierno, de la Revolución Ciudadana, parte del cambio de la matriz productiva, porque es una importante actividad económica con alta generación de valor agregado y que todavía está en ciernes. Se puede alcanzar muchísimo más. Que este día sirva para alentar el reconocimiento de la sociedad entera al aporte que realizan las y los recicladores por el cuidado del entorno, contra el calentamiento global, producto de la contaminación del planeta y la destrucción de su delicado equilibrio ambiental. Compañeras, compañeros, su trabajo es muy valioso. Este gobierno así lo reconoce y en nombre de la patria, muchísimas gracias por su labor cotidiana. Hemos dicho muchas veces que en el nuevo Ecuador nadie debe buscar ser importante, todos debemos buscar ser útiles. Ustedes recuerdan que hace unas semanas exoficiales de Fuerzas Armadas me reclamaban que le estoy restando importancia a las Fuerzas Armadas. A mí me dio una tristeza, ni siquiera me dio molestia, enojo, me dio una tristeza. Qué discurso tan anacrónico, porque en el siglo XXI, en el Ecuador del siglo XXI, el Ecuador de la Revolución Ciudadana, en la patria de todas y todos, desde el presidente de la República, pasando por nuestros militares, policías, hasta el más sencillo reciclador, nadie debe buscar ser importante. Todos debemos intentar ser útiles. Los recicladores y recicladoras de base hacen un trabajo trascendental para la sociedad, que por lo general había sido invisibilizado y subestimado. Su ejemplo de trabajo cotidiano, silencioso, sacrificado, nos anima a seguir en la tarea de transformar la patria. Con su trabajo anónimo, ustedes ayudan a transformar la vida de millones. Su trabajo impulsa el cambio de matriz productiva, pues ayuda a prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios, ayuda a disminuir la demanda de recursos naturales no renovables y generan importante valor agregado para la economía. Ecuador ya cambió, compañeros recicladores, y ustedes son parte de los cambios sociales que vive la patria nueva.
Uno de los logros de nuestra revolución ciudadana es haber sacado a los niños de los basurales, haber terminado con el trabajo infantil, no en total, todavía tenemos trabajo infantil, pero sí lo hemos erradicado en los rellenos sanitarios, en los depósitos de basura, que tal vez era el trabajo infantil con las peores condiciones en cuanto a riesgo. Nuestros niños nunca más en basurales, sino jugando, estudiando, creciendo con dignidad y con alegría. El nuevo Ecuador es el de la solidaridad, el de la dignidad, ustedes lo saben. A nuestra revolución le preocupa en primer lugar el bienestar de los recicladores, porque el ser humano está por encima de todo, y por supuesto por encima del capital. Es el centro de todos los esfuerzos del quehacer público, de las políticas públicas. El ser humano sobre el capital es la característica fundamental del socialismo del siglo XXI. Si ustedes revisan la historia, sobre todo reciente del país, todo estaba en función del capital y el ser humano convertido tan solo en otro instrumento más de acumulación de dicho capital. Ese es nuestro socialismo, esa es nuestra revolución. Aquí primero, ustedes, los trabajadores, los recicladores, los seres humanos, compañeros. No duden, compañeras, compañeros recicladores, que este presidente no permitirá que vuelvan a ser excluidos, invisibilizados, incluso muchas veces insultados, ofendidos, marginados. Compañeras, compañeros recicladores, la patria agradece su trabajo. Ustedes trabajan sobre el último y a la vez sobre el primer eslabón de la cadena productiva. Su labor debe ser cada día más reconocida y dignificada socialmente. No podemos aceptar que sean víctimas de prejuicios, de estereotipos, que no les sea reconocida socialmente la valía de su trabajo. Debemos superar exclusiones, impulsar valores como el respeto a toda clase de trabajo. Sin embargo, también está en ustedes asumir, como lo he visto, con qué alegría el día de hoy, asumir el orgullo por lo que hacen, la plena conciencia de que su trabajo es fundamental para el país, para la patria nueva, para nuestra sociedad. Pero también está en ustedes tomar las precauciones del caso, exigir con respeto, pero con firmeza, que se les brinden las adecuadas garantías, seguridad social, apoyo de las autoridades municipales, apoyo del gobierno nacional, apoyo de un posible empleador. Adelante, compañeras y compañeros recicladores. Ustedes son parte esencial del proyecto del buen vivir que lleva adelante la Revolución Ciudadana por el progreso integral de todas y todos los ecuatorianos. Y muchas gracias por ese ejemplo sencillo, cotidiano, muchas veces anónimo, de trabajo honesto, sacrificado en función de su familia, su comunidad, la sociedad entera. ¡Que vivan los recicladores de la patria! ¡Que vivan todas y todos los trabajadores del Ecuador, de la patria grande y del mundo entero, dedicados a la noble actividad del reciclaje! Cuenten siempre con el apoyo de este compañero y nuevo miembro reciclador, presidente de la República. Cuenten siempre con el apoyo de su gobierno, de nuestra revolución, y ni un paso atrás. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Nuestro agradecimiento al señor presidente de la República, Rafael Correa. Este 18 de marzo quedará grabado en la historia del reciclaje, ya que por primera ocasión un presidente se ha dirigido de manera directa a los recicladores y recicladoras de base en Ecuador. Sin lugar a dudas se constituye un país diferente, un país inclusivo, un país verde. Muchísimas gracias. Y a continuación, perfecto. A continuación y para cerrar este emotivo día de celebración y homenaje para los miles de mujeres y hombres que realizan
esta honorable labor de reciclaje, queremos invitarles a celebrar con una gran intervención. Ella va a estar con nosotros. Se trata de Toquilla Manabita. En poquísimos instantes más con ustedes para que la disfruten. Señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia a este memorable evento. Los invitamos a que todos sean parte de esta generación verde. Que pasemos la voz, que es importante, para así preservar nuestro ambiente, porque podemos decir que Ecuador ya cambió. Que tengan la mejor de las tardes y disfruten de lo que viene a continuación. Un homenaje para ustedes. Nuestras felicitaciones y aplausos para los recicladoras y recicladores ecuatorianos.